¿Cómo contaría tu vida si volvieras a ser niño? Eso es El Equilibrista, la obra de arte más premiada argentina que llega por primera vez al Teatro Nescafé de las Artes con 2 únicas funciones, el 24 y 25 de julio. El destacado actor Mauricio Dayub protagoniza este gran unipersonal donde nos invita a perder el equilibrio a través de variados personajes encarnados con poesía y humor para conectar con la nostalgia, los afectos y los sueños, invitándonos a soltar las amarras de lo cotidiano y descubrir la capacidad de asombro que creíamos perdida. El Equilibrista, no te la pierdas, las entradas están a la venta a través de Ticketmaster.cl y sin recargo por servicio en la boletería del teatro con un 20% de descuentos para socios de la Comunidad de las Artes, y presenta el puesto número 3 de esta mañana del ranking de noticias. Sí, porque el gobierno sufrió un revés en el Senado luego de que se aplazara la votación del informe de la comisión mixta de la mega reforma ante el riesgo de un rechazo. La UDI solicitó ir a la segunda discusión después de que el oficialismo perdiera apoyos clave para ratificar el texto, pese a que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados. El punto en disputa es la compensación a los municipios por la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores de 65 años. La votación quedó fijada para el martes 4 de agosto tras la semana regional, luego de que la moneda retirara la urgencia legislativa para permitir la postergación. Y con eso nos va a explicar todo y más Camilo Espinosa. ¿Cómo estás, Camilo? Me daba mucha risa ayer los tuits de Danilo respecto a este tema. Sí, yo no vibro con la ópera. Yo no vibro con la ópera y después puso, o sea, algo así como me río toda la noche. Porque, a ver, fue un bochorno, la verdad. Fue ¿Esto no estaba en los cálculos? No está en los cálculos de nadie. De hecho, ayer lo que veíamos era que prácticamente el gobierno, que hay que decirlo también, fue todo el proceso de la mega reforma que yo ayer estuve escuchando sendos podcasts diciendo que atribuyéndole esto a un triunfo de Quirós a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde ya esto estaba... De hecho, hubo muchos medios que titularon con que la ley ya estaba lista para despacho. O sea, como que era llegar y promulgarla. Y no es así. Hubo un artículo que quedó pendiente, que es justamente lo que tú comentabas, Geraldine, esto de la compensación a las contribuciones. Cuento corto. Las contribuciones son una suerte de impuesto que pagan las casas de mayores ingresos. El gobierno estaba proponiendo hacer una exención de ese pago de contribuciones para los mayores de 65 años. En general es algo que pagan las casas de mayores recursos. Y lo que ocurrió fue que finalmente el gobierno dijo, bueno, el déficit fiscal que se va a provocar por el no pago de contribuciones que afectan fundamentalmente al Fondo Común Municipal, que es un gran fondo que permite sobre todo repartir recursos de manera igualitaria por los distintos municipios del país, van a ser a costa de impuestos centrales, el gobierno central. Esa propuesta estaba lista, tenía los votos en la teoría, y eso es importante porque es la teoría. El gobierno hizo todo ayer para acelerar la votación en la comisión mixta. Fue aprobado en la comisión mixta, pasó en la Cámara de Diputados, fue aprobado apenas por 2 votos de diferencia, y ahora le tocaba al Senado. Se supone que en el Senado estaba listo. O sea, ayer deberíamos haber tenido mega reforma aprobada, y sin embargo, de repente todos empezaron a correr el círculo. Son muy buenas, hay una crónica en Biobío que lo cuenta con mucho detalle. Todos empiezan a correr en círculo. Reuniones, subsecretarios con ministros, con otros senadores, y se dan cuenta que habían parlamentarios de derecha que creían que estaban los votos y se fueron a su región. El que ha sido apuntado con el dedo es el senador Van Rieselberghe, que se fue al Biobío. Y según él fue porque la Sexpress le dijo, no, si están los votos, anda nomás. Entonces se están apuntando con el dedo. Ayer habló el ministro Alvarado, dijo que aplicaron el reglamento para postergar esta votación, o sea, le quitaron la urgencia y la van a votar finalmente el 4 de agosto. O sea, esto, varios días más. Y el gran tema con eso es que Alvarado le echó la culpa a su propio partido, a la UDI. Dijo, no, que esto fue un error de la UDI, un problema de la UDI. Finalmente es la UDI y la Sexpress las que se están apuntando con el dedo justamente para esta medida. ¿Cuál es lo complicado? Es que aprovecharon algunos parlamentarios, el senador Walker, hay 3 senadores que ayer estaban reunidos, de hecho, entiendo yo, con Jorge Quirós, en donde finalmente no se terminó comprometiendo ningún voto, y estos senadores pidieron a cambio también incluir a las regiones de Atacama y Coquimbo al plan de reconstrucción. Recordemos que es el nombre original de este proyecto. A propósito de lo que pasó en este temporal. Jorge Quirós le dijo que no, que era muy pronto porque
necesitamos tiempo para catastrar los daños. Van a tener que... lo único que les puedo ofrecer ahora es una mesa técnica para que eso pueda ser evaluado y después vemos cómo repartimos dinero para allá. Ya, la votación entonces hasta agosto. Va a ser en agosto. Ya, pero ¿puede modificarse en el camino? Sí, pero justamente esto que están haciendo los otros senadores es justamente lo que quieren hacer es incluir una modificación. Pero tú sabes que en 2-3 semanas puede pasar cualquier cosa. Entonces, está ahí en el fondo el debate de qué puede ocurrir estas 2 semanas. Se pueden bajar personas que estaban un poco pegados con stick fits. Perdón que se me haya caído el carnet, pero estaban pegados con stick fits en la aprobación de este proyecto. Hay que ver si se mantiene. Es muy difícil para el gobierno. El gobierno quería tenerlo despachado lo antes posible y no va a ser aquello posible, al menos no en el corto plazo. No está para total despacho aún la mega reforma, pese a lo que usted habrá leído ayer en distintos medios de comunicación. Ya, esto es un fracaso. Es un bochorno. Ya, un papelón. Un papelón, claro. Un error de cálculo, si se quiere. Una chambonada. Chambonada, sí. Es que errores que no deberían pasar en la política profesional. Es un error de amateur. Sí, po, ¿Cachai? eso es lo sorprendente. Es como cuando no sabí sacar de la banda en el fútbol, el lenguaje del fútbol. Es como que cometiste un error y le regalaste una jugada al rival. Eso. Tremendo. Puesto número 2 esta mañana. La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial abrió una discusión que rápidamente dejó de ser exclusivamente futbolística. Figuras internacionales como Samuel Jackson, Rosalía, Piers Morgan, Arturo Pérez Reverte participaron de una conversación que combinó cuestionamientos legítimos, provocaciones deportivas, estereotipos nacionales y mensajes abiertamente hostiles. Tenemos el placer de contar hoy con la periodista argentina y experta en temas internacionales, Leticia Martínez, desde Futurock, para comprender cuánto hay de hostigamiento real, cuánto hay de rivalidad futbolística amplificada en las plataformas y cuánto de utilización política en la llamada campaña anti-argentina. Leticia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, primero decir que el placer es mío. Estoy muy contenta de estar acá, Nico. Gracias. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, tenemos la duda. Y además vengo así con... Voy a aclarar esto antes. ¿Ya? Yo amo Chile y a los chilenos, porque no sé en qué puede terminar esta conversación. Mi corazón con Chile, de hecho, hasta me siento un poquito chilena. Mira. Pero después de esta conversación en la que hay mucha emoción, sí, mucha emoción. así lo vamos a Demasiada hacer. emoción. Me parece que está muy emocionado. Todavía no han soltado. Tienen que soltar, ya perdieron. No se habla de otra cosa. No, pero sabes que no tanto eso, ¿eh? Yo creo que de hecho hay un reconocimiento que el partido, la final con España, fue superior a España. Sí, no, sí, sí. no hay debate sobre eso. El debate está en todas estas acusaciones. Ya, espera un poco. Bajemos el escenario. Sí. Durante la última hora también hay especulación. A ver, primero ¿qué es la campaña anti-argentina como concepto? ¿Qué es, para definirlo, enmarcarlo? Porque nosotros lo que vemos son memes de internet, picanas en X, una animadversión, por lo menos yo lo veo así. Ayer hablé con mi amigo Darío Ganio de que trabaja en Blender y se lo explicaba así. Yo creo que también acá hay un factor que es que la adicción al sionismo de Milei genera que mucha gente que ve la situación de Gaza y entiende que es un genocidio, diga, desde ahí me paro en contra también. Entonces, Argentina, que además tiene la colonia israelí más grande del mundo, después de Estados Unidos. O sea, no israelíes, sino judíos. Claro, judía. Pero que, bueno, en muchos casos sí tienen mucha conexión a través de instituciones israelíes. Ya. Entonces hay una potencia que acá no existe, o que acá vendría a ser la misma, pero para el lado de Palestina. Claro, digamos, que sí, es exacto. como un anverso. Entonces, entender de que, y para hacer la síntesis, entender de que Argentina tiene una imagen en el mundo, culpa de Milei, bastante deteriorada. Uh-huh. Yo creo que pasaron varias cosas y varias acusaciones. Te voy a dar un ejemplo. Tengo un grupo con colegas de gran parte del mundo donde hay mayoritariamente árabes, que el mundial anterior apoyaban a Messi y estaban felices. Sobre todo después del partido con Egipto, se empezó a extender mucho esta idea de Argentina compró el mundial. Que de hecho nosotros nos reíamos con memes porque de dónde o con qué podemos llegar a comprar un mundial, pero al margen de eso. Y ahí se empezó a hablar mucho de esto que vos planteás de Milei con respecto a la postura de Israel.
Y de hecho un montón de teorías conspirativas en torno a eso. Eso es una de las cuestiones, que primero además es válido recordar, es como si ustedes o todos los chilenos se sintieran representados con las posturas que puede llegar a tener en política exterior José Antonio Kast, ¿no? Eso me parece un punto clave. Por otro lado, también incluso al propio Messi, porque circuló mucho una foto en la que estaba Messi con Netanyahu. Sí. Y en cambio no circuló la foto en la que Messi estaba con Mahmoud Abbas, incluso con nenes palestinos jugando en Cisjordania. Eso fue un viaje en el 2013, que fue un tour de la paz, creo que se llamaba algo así, que tenía la idea, o sea, de hecho fue lo que se hizo, viajar a Palestina y viajar a Israel. Y eso fue lo que hizo Messi. Lo único que circuló fue la foto con... y que digo, en el 2013 Israel ya había hecho todo, o sea, había hecho un montón de cosas en todas las últimas décadas. Pero incluso eso fue previo al genocidio. 2013, y también visitó... y esto no quiere decir que Messi sea pro-Palestina ni nada. Messi no se la juega nada con lo político. Digo, no es el Diego, que iba y él con la causa que creía, se mantenía una postura. Y después ahí hay otro debate, si se le tiene que exigir a un futbolista o al mejor futbolista del mundo, si tiene que mantener una postura política o no. Digo, es otro debate que me parece súper válido. Pero creo que Messi nunca se jugó con nada en ese sentido. De hecho, también circulaba mucho lo de Trump y también hay fotos con Evo Morales. Digo, o sea, es un tipo que todo el mundo se quiere sacar una foto y él va. Y esto, de nuevo, ¿también eso es una postura política? Sí, y se puede discutir eso. Pero me parece que hubo ahí un manejo muy fuerte. Eso fue una de las acusaciones. La otra, que el actor estadounidense salga a decir, Samuel Jackson, sí. que Argentina es el país más racista del mundo. Espera, ¿qué vamos a decir? Esa es la línea, está la línea imagen exterior Argentina Sí. conspiración Sí. y todas las consecuencias de la conspiración, que es la caja que hoy en día es impopular decir, pero también Que tenía la más popular entiendo que es la del Chiquitapia. Que, No, es que yo creo que esa es la parte 3. ya. Porque Como una gran trampa. claro, que es conspiración, antisemitismo, antisionismo, anti todo. Sí. Y la imagen país de Argentina. Esa es la caja 1. Sí. La caja 2 es lo que me venías diciendo, que es Un país racista. un país racista. ¿Es Argentina un país racista? Digamos que Alberto Fernández dijo que bajaban los argentinos de los botes. Han tenido varios episodios, esto de la abogada argentina en Brasil. Sí, una racista, sí. Me acuerdo él... Bueno, nosotros también tenemos uno. Que también un empresario. lo vi, un desagradable, sí. Y el canto que se popularizó mucho para el Mundial de Qatar, Sí. que justamente contra Francia. Entonces, como que se fueron sumando, uno no lo dice así, pero se fueron sumando casos aislados que a lo mejor Sí. le dieron una mala fama también a... Sí, pero ¿qué pasa? A ver, ¿hay racismo en Argentina? Sí, totalmente que hay racismo en Argentina. De hecho, a ver, esta idea que construyó históricamente Argentina de que es 100% blanca, de que descendemos todos de los europeos, eso está muy claro. De hecho, organizaciones de afrodescendientes o negros, marrones, sobre todo, hay un movimiento muy fuerte de marrones en Argentina. Eso, que reclaman, pero sí. esto es muy loco. Perdón. Esto es muy interesante. En Argentina, por ejemplo, el concepto del negro Mm, es muy despectivo. Es un insulto. Es un insulto, te negrearon. mm. Acá no ese es el peso. Pero, por ejemplo, el concepto del marrón puede parecernos a nosotros, allá en de los Andes, detrás de la cordillera, ofensivo, y allá no. Es abrazado de otra manera. Igual el negro, que para mí está mal porque siempre esto lo asociamos como una connotación negativa, pero también se usa cariñosamente igual mucho allá. Claro. Negrito, negrita, no sé, a mi mamá le decían negrita. Porque... Acá también tiene ese. Ayer la diputada Lemoa, que entiendo desde Promiley, dijo esto de que Argentina, esta campaña de Argentina estaba en base a que en su equipo no había gente de color. Sí. Y después dijo, no había negros, lo dijo con Sí. esas palabras. No, o sea, a ver, yo lo que creo es que es un error, es que todos los países son racistas. Todos. Todos son racistas. Acá además hay mucho Pero- clasismo también. Sí. Es que ahí yo veía una declaración de un periodista que se llama de apellido Mbón, Oh, que sí. decía una cosa muy interesante. Decía, Argentina es más clasista que racista. No coincido. ¿No? No coincido con muchas cosas en Embón con Ya. quien tuve la suerte de trabajar. ¿Sabes que no coincido? De hecho, veo mucho más clasista a Chile, que está muy viendo a qué institución educativa fuiste, qué apellido, dónde vivís. Y para mí, en parte, y acá saco el pecho, se me infla el pecho, por nuestra universidad libre, gratuita, pública, porque ahí es donde vos estudiás, el hijo de trabajador, con el hijo del empresario, con el hijo del político. Se da esa cosa que, no digo que no hay clasismo, por supuesto que hay, pero no me parece que sea más clasista que racista. Sí racista esto que te decía, la historia argentina ha negado a los marrones, a los negros,
los invisibilizó. Y eso es una realidad. Es heavy, Perdón, ayer estaba viendo Futurock, Sí. justamente vi Iluminativo Descendiente, la Inca Matito, muy buen programa, Sí. y justamente ellas proponían una lectura súper interesante porque decían que también existe una tradición histórica de campañas internacionales contra Argentina. Recordaban, por ejemplo, cómo durante el primer periodo del peronismo, Sí. desde Estados Unidos se impulsó también una fuerte campaña para asociar a Perón con el nazismo por el refugio que recibieron algunos criminales de guerra. Mm. Entonces la pregunta es si hoy conviven quizás estas dos cosas, los estereotipos históricos de Argentina Mm. y por otro episodios reales que también hemos visto, consumido a través de las redes sociales, que alimentan esa imagen del fanático futbolístico argentino en la cancha. Sí, se habló mucho de eso como Argentina refugio de nazis, pero, y bueno, y a Perón y la acusación que vos decías, pero también eso en todo caso también es medio contradictorio con esta idea del alineamiento muy fuerte con Israel o que Claro. los argentinos apoyan el genocidio en Gaza. Pero por eso mismo, porque hubo tantas acusaciones, y te diría que la que más me molesta es la del racismo, porque... Sí, esa es hay algunos que lo saca. Totalmente, porque, a ver, repito, Argentina es racista claramente, Chile también, Brasil, Estados Unidos. Ayer veíamos a una legisladora progresista diciendo que no apoyaba a Argentina porque es racista. Había una En frase serio, brillante hace que era- 7 décadas ustedes tenían un apartheid. Ahora mismo, digo, Claro. a ver, porque sí puede variar por ahí el porcentaje. De hecho, en Brasil, cuánto se cuestiona. Primero, bueno, ni hablar que la gran mayoría de las personas que matan son de la población negra en las fuerzas de seguridad. En Estados Unidos vemos cómo es el sistema de cárcel donde van muchos, creo que tiene una tasa de 5 veces más de presos que son de la población negra que la blanca. Digo, esto pasa en todo el mundo. ¿Eso significa que Argentina no sea racista? No, claramente es racista. Pero de ahí a decir que no lo vas a apoyar porque es el país más racista del mundo. Ok. Ahora ya, la caja 1, Sí. los antis. Yo La quería- caja yo 2 quería- es la del racismo. Y el caja 3 es el Chiquitapia. El Chiquitapia, que es muy interesante. Pero antes de eso, se ha vuelto también muy viral la posición que mostró el conductor de Gelatina. Sí, Pedro Rosenblatt. Pedro Rosenblatt, que lanzó un video y se ha comentado también incluso acá en Chile justamente su postura. Circula en red esta idea de que hay algunos argentinos, sobre todo en la izquierda argentina, Mm. que son más, si se quiere, primero argentinos y después de izquierda. Como algo No, que pero va es que la muy- izquierda argentina es un debate muy grande. y eso mismo Sí. quería como Un debate pendiente. profundizar, porque generalmente en la izquierda, eso yo en la tradición histórica, siempre ha tenido como esa cosa de ser internacionalista, los pobres no tienen patria y qué sé yo, como que hubo muchas consignas que se levantaron hace muchos años. Bueno, en Argentina siempre ha tenido mucha fuerza el hecho de ser argentino. El peronismo, de hecho, es una izquierda que muestra... Sí, como de lo nacional, sé. decís. Lo No sé nacional si es de popular, izquierda. claro. Yo creo que es una idea. Sí, bueno, Por ahí hay sobre todo la un izquierda debate. y la derecha. O digamos la izquierda peronista. Hay un debate que Hay una izquierda se peronista, pero nuclea eso a la no derecha, a la tiene- izquierda, al centro, un poco de todo, el O peronismo. sea, digamos que, sí, claro, y hoy existe, claro, una preponderancia a pensar de que el peronismo es progresista cuando en la historia no lo fue tampoco necesariamente. Sí, Claro, pero bueno, sí, claramente hay un sector que es progresista y que es peronista. Menem fue Sí. peronista, o sea, de parte del Sí. justicialismo, ¿cachai? Sí, pero explícanos un poco eso, porque acá en Chile igual nos parece extraño, sobre todo porque, no sé, por ejemplo, en el debate aquí local, la derecha le dice mucho a la izquierda que incluso tienen vergüenza de usar la bandera chilena y como algo ahí, como que el internacionalismo acá está medio instalado. Pero, ¿decís que somos más nacionalistas? Porque No sé, yo escucho yo mucho de creo los que son chilenos que súper- nos ven muy nacionalistas y yo los veo Puede muy ser. nacionalistas a ustedes. Yo los O veo, sea, yo los veo no, muy nosotros somos- nacionalistas, sí, A ver, porque tú ves que sí. personas se unen de izquierda, derecha, centro, de donde Sí. sea, y todos llegan al mismo punto que Argentina debe ser respetada mundialmente porque no son racistas. Es que nos unifican. Estas críticas, ustedes, a mí me dolió en el corazón que los chilenos no nos hayan apoyado en el Mundial. Porque, y esto, mira, esto puede haber cambiado después de este Mundial, pero yo estoy segurísima que a excepción de Brasil, porque con Brasil tenemos una rivalidad deportiva muy fuerte, porque los argentinos amamos Brasil, yo estoy segura que si Chile hubiese estado en el Mundial y llegaba a la final, los habríamos apoyado. Yo tengo mi duda, Leticia. El partido. No, nosotros los amamos. Hay un sector de la población argentina que cree que los chilenos son traidores por Malvinas y encima que ahora los hayan apoyado a Inglaterra. Eso, bueno, intensificó ese sentimiento. Sí, de hecho, fue una traición que no nos hayan apoyado en el Mundial. Fue una gran traición de los latinos. Es como, Leticia, no, ahora- es como ahora- el desclasado, ahora no el- puede ser vamos- apoyando a Inglaterra, dale. Vamos con la tercera caja. Vamos con la tercera Sí. caja. Y hay una caja que amplifica todo, pero la caja por sobre. Pero hay una tercera caja que es el Chiquitapia. Sí, El Chiquitapia es el dirigente número 1 del fútbol argentino. sí, de Ya. la AFA. Y le confiscaron el celular en Estados Unidos
lo que se dice es antes del partido. Sí. ¿Es real? No sé, hay muchas... La Mira, AFA lo niega. La AFA lo sí, niega. hay muchas teorías conspirativas en torno a lo que pasa con el Chiquitapia, en torno incluso a lo que pasó en el último partido. Yo creo que ahí igual se aferran a la idea de no perder, porque no sé si han leído algunas de las teorías conspirativas de que se dejaron ganar, de que les pidieron... Sí, yo estoy fascinado con eso. No, que yo- Chiquitapia entregó, Sí. para que el FI no lo busque, Sí. entregó la final. Exacto, que lo Y iban por a ir eso, a buscar. y por eso sí. sale Enzo Fernández triste. De Claro. Bueno, de- hay un montón de teorías conspirativas en torno a eso. Elijo creer que jugaron mal el último partido o que España fue mejor y que por eso ganó. Pero bueno, lo de los chilenos yo creo que se tienen que replantear ese apoyo. Espera un poco. Para cerrar, Sí. la identidad argentina y la identidad chilena chocan. Sí. Hay una cordillera de diferencia y las autopercepciones y percepciones del externo son diferentes. Tú estás diciendo que nosotros nos ven nacionalistas, nosotros los vemos nacionalistas. Sí, esto me da gracia porque siempre me pasa eso. ¿Cachai? Yo les voy a decir algo, o que nos dicen, porque otra es que somos muy agrandados. A mí hasta el día de hoy, cuando hablo con un chileno, me recuerda a las Copas Américas que ganaron. Y está perfecto, fueron felices y está buenísimo y lo ganaron en buena ley. Y es parte del folclore. Celebramos 10 años y en el mismo MetLife Stadium. Y lo festejan. Es que hay un factor. En el mismo MetLife Stadium donde la última vez volvió a llorar Messi. Sí, volvió a llorar. Pero quiero decir esto, es parte del folclore y eso está bien. El tema es que acá en este mundial se excedió lo deportivo. Se metieron con cuestiones mucho más fuertes y eso hubo una campaña efectivamente muy fuerte. Pero quiero decir, cuando hablan de que el argentino es agrandado, sí, es verdad, es agrandado. Yo lo pondría en otras palabras. Nosotros estamos muy orgullosos de las cosas en las cuales nos va bien. Y para mí ustedes se achican. El chileno no muestra las cosas grandiosas que tiene. Es apocado, Sí, sí. ustedes tienen un montón de cosas maravillosas. Por eso arranqué diciendo, Chile es un gran país. Y sin embargo, vos lo ves al chileno y el chileno se tira abajo. Y ahí chocan, porque claro, el argentino no, tiene algo un poquito para mostrar y saca el pecho y... Entonces eso les puede parecer nacionalista. Pero eso, el chileno tiene un montón de cosas hermosas y no las muestran. Se tiran abajo. Leticia, ¿qué tenemos que ver como factor en la campaña ante Argentina en los próximos días? ¿Más declaraciones locas? ¿Milei haciendo algo extraño? ¿A quién le benefició todo esto? Bueno, ya veía un legislador libertario que salió a decir que va a presentar un proyecto de ley, porque si los latinos nos critican y nos dicen que somos racistas, entonces se les va a cobrar la educación y la salud pública. Aprovecha algo que para nosotros, para los argentinos en general, estamos muy orgullosos de tener la universidad pública y gratuita y la salud también, para decir que, bueno, entonces si los latinos nos odian o nos dicen que son racistas, cuando vengan acá no van a poder estudiar. Lo cual confirmaría el racismo. Una pésima idea. Porque eso lo aprovecha, o sea, la ultraderecha, eso me refiero, Sí. que aprovecha Sí. esto cuando, y con esto cierro, digo, claramente dije, en Argentina hay racismo, pero en Argentina se recibe las olas migratorias como en pocos países, me atrevería a decir. De hecho, si vos ves dónde están la mayor parte de los, digamos, de cualquier nacionalidad fuera del país, de los países de la región, en su gran mayoría es Argentina, incluso con las crisis económicas y todo. Y no forma parte de la agenda argentina la cuestión migratoria como un poco de bastante xenofobia que he visto acá en Chile en el último tiempo. Primero, tienes razón. Segundo, verdad. Argentina. Te lo tomo. Lo hicimos con Francia estos 4 años. Muy bueno. Quiero decir que yo voy a hinchar por Chile en el próximo mundial, si va al mundial y... No, ahí lo pegó feo. Fue sin querer. Si va al mundial, voy a hinchar. Fue sin querer. No, pero tiene un punto ahí súper importante porque la selección dorada ya fue. Ya, Sí. No, pero si llegamos va a ser Sí. sin trampa, eso está claro. No. Chicos, por favor, 2014, Alemania también nos choreó la final y no lloramos tanto. Oye, muchas gracias, Leticia. Te podemos seguir. ¿Dónde te seguimos? Sí, en mi Instagram, Leti Martínez con doble N. Así que ahí me siguen. Que estoy intentando subir videos, tengo cada tanto. No, está Pero- muy bien y te escuchamos en futuro. Muchas Así es. gracias. No, un placer. Gracias. Puesto número 1.
La reaparición de Mara Sedini en Sin Filtros remeció al oficialismo luego de que la ex vocera acusara presiones internas, cuestionara el segundo piso y relatara episodios que marcaron sus 69 días en el gobierno de José Antonio Kast. Aunque evitó entregar nombres en La Moneda y en partidos oficialistas, intentaron descifrar a quienes apuntaban sus dichos. Sus declaraciones abrieron, por supuesto, nuevos flancos para el Ejecutivo, especialmente por sus referencias a Alejandro Irarrázaval, a presiones atribuidas a dirigentes de Renovación Nacional y a una minuta presidencial sobre Galvarino, Pablaza. En paralelo, exvoceros de gobierno cuestionaron su decisión de ventilar conflictos internos, mientras Jorge Quirós negó recordar una advertencia suya sobre el MEPCO. Ya, salieron, es que esto es como el reality, sabemos quiénes fueron los personajes a los cuales aludió Mara Sedini. La Sí. tercera hizo una importante investigación. Ayer dedicó 4 páginas. Partamos con eso. La tercera realizó un despliegue importante justamente para identificar. Hay que decir, antes digamos de entrar al detalle, a la información, tenemos también que Chante filtró lo que se comentó en el chat de RN. Parece que metieron a alguien de Chante dentro del chat porque siempre aparece los 365 de RN. Pero a ver, partamos diciendo por qué es importante, porque yo lo escuché en la mañana con esto de que por ahí el tema de Mara Sedini no era el tema más importante, y yo creo que hay que relevar y explicar las razones de por qué sí. Porque en el fondo lo de Mara Sedini de partida es algo inédito en la política chilena, es algo que no ha ocurrido. Es algo que divide a la derecha, genera un quiebre, una fractura importante. Y junto con eso también genera, opacó, digamos, un triunfo que también era para parte del oficialismo, para parte de la derecha, que consideraban lo que estaba haciendo Quirós como el camino correcto frente a esto. Entonces, decir primero que sí, es un tema muy importante, probablemente fue el tema del día. Tuvieron no solamente los medios alternativos con esto, sino que también los medios oficiales. Dicho eso, contemos un poco los nombres porque Mara Sedini durante su entrevista hizo varias acusaciones, pero no dio ningún nombre. La tercera realizó un despliegue importante para tener a estos nombres. El principal, y como poderoso, que nosotros ayer dijimos que no iba a salir de 2 nombres, que eran Cristian Valenzuela o Alejandro Irarrázaval. Según la tercera, se trata de Alejandro Irarrázaval, pero precisan algunas frases. Dicen que no les dijo derechamente el gobierno de los fomes, sino que nosotros somos el gobierno de las corbatas. Somos fomes, así somos. Esa es la frase, digamos, dicen las fuentes acá de la tercera de esto. Lo segundo es que también ella dijo que cuando ocurrió lo del MEPCO, ella alzó la voz en un, si no me equivoco, dijo comité político. Y ayer habló Jorge Quirós, le preguntaron por esto y Jorge Quirós dijo, no me acuerdo. Eso no me acuerdo. Eso no pasó, no. O al menos yo no estaba presente. Dio a entender que también sería, o si se lo informó a alguien, tal vez fue de manera personal, pero no fue en un espacio en donde al menos el ministro de Hacienda estuviese presente. Y lo último que tiene que ver con el tema RN. No, antes de eso, la minuta de Pablaza, eso de que era condenado. Sí. En la tercera apuntan a la jefa del equipo de periodistas de prensa en presidencia, que es María Paz Fadel. Es el nombre que le habría pasado él. Sin embargo, dice la tercera que no respondieron desde presidencia si eso era efectivo o no. Y lo de RN, que es lo más diluido, es lo más difícil de investigar. Nadie se quiere hacer cargo de, justamente porque puede configurar delito. Ayer lo comentábamos. Esto de que yo, a cambio de que me des un cargo, yo voy a hablar maravillas de ti, y si no me das un cargo, voy a hablar pestes. Y apuntó a alguien de RN. Dijo que no era alguien de... no era un ministro o una autoridad de gobierno, sino que era alguien que está en el mundo del Parlamento, ¿ya? El mundo del Parlamento y los partidos. Y ahí lanzaron 2 nombres en la tercera. Dicen que es Diego Chalper o María José Gatica. Son los 2 parlamentarios que habrían, digamos, realizado esta suerte de como ofrecimiento con una pistola sobre la mesa. Pero desde RN igual descartan eso. Dicen que no, que a lo mejor estaba medio como trastocado. Me imagino yo que Chalper y María José Gatica debiesen salir a dar explicaciones respecto a esto. También está lo que les comentaba, esto de los chats de RN, porque hablaron muchas personas ayer también. Eso no sé si vamos a alcanzar a recopilarlo, pero
Yo creo que lo interesante es esto que sale en el chat de RN, porque el primer mensaje que en el fondo alerta a todo el mundo dicen Mara Cedini en Sin Filtro, nada más. Así como Mara Cedini en Sin Filtro. Y alguien responde, Marcelo Brunet, que es parte de ese chat, dice, ¿dijo algo de Chile Vamos? Así como preguntando. Y alguien le responde rápidamente, sí, nos sacó la cresta a RN. Así parte, digamos, esta conversación. Profundizan respecto a estas conversaciones. Dicen que en el fondo esto generó un incendio en este chat. Dicen que, por ejemplo, la tienda que dirige Andrea Valladares daban por hecho que en este caso aludía a ellos. Apuntan a Chalper. ¿Por qué a Chalper? Porque el 22 de marzo, o sea, estamos hablando de 11 días después del cargo, ella realizó probablemente los primeros cuestionamientos a la vocera Mara Cedini. Tiene que ser muy ordenada para aplicar y más vehemente. Eso fue titular en varios medios en ese momento. También se hizo la recopilación respecto a María José Gatica, que habría sido otra de las voces en ese. ¿Qué más dijeron en el chat? Por ejemplo, esto lo dijo una militante, no dan el nombre. Ahora resulta que en RN tenemos la culpa. De ser así, le hicimos un gran favor al gobierno con respeto, dice esa militante. No nos quieren, nos maltratan y ahora nos culpan de los errores. Ojalá tuviéramos esa influencia de seguir sacando ministros, le contestaron. Otra funcionaria de gobierno también intervino, no dan el nombre. Solo diré que muchos RN le prestaron ropa y le ayudaron como pudieron. Si ella no quiso ayuda desinteresada, demuestra el tipo de persona que es. Nada que ver andar ventilando las cosas y menos llorando sobre la leche derramada. Agrega otro adherente de RN. Cuando se habla mal del lugar en el que se trabajó, habla más mal de uno que del lugar. Eso es deslealtad. Muchísimo menos se revelan cosas que hablan en el contexto de privacidad. Para cerrar, dicen acá, alguien hace la precisión, los contratos en el gobierno deberían tener confidencialidad, como en las empresas privadas. El alcalde de Linares actualmente, Mario Mesa, ¿no? Fue reelecto. Dijo, la lealtad es un valor muy caro para gente barata. Dice el viejo adagio popular, Mario Mesa, alcalde de Linares. El error fue de ella aceptar un cargo para el cual evidentemente no estaba preparada. Y esta mañana escribió el exdiputado Sebastián Torrealba en el mismo chat. Y dijo, la soberbia es brutal. Y esto con muchos signos de exclamación. La soberbia es brutal. Autocrítica cero. Lo dijimos, hay un tema de diseño del gobierno que no permitiría que ningún vocero pudiera hacer bien su pega. Ahora tienen un diseño más adecuado, cerró Torrealba, y Brunet secamente cerró, y con esto termina la nota, sin vocero. Que el gobierno lo está haciendo bien sin vocero. Así Hay algo que también me gustaría agregar a esto, porque la tercera también hace un repaso interesante recordando que no es primera vez que un exministro sale a cuestionar al gobierno del que fue parte. La tercera lo titula Las otras veces que exministros criticaron a su gobierno y presidente. Y ahí aparecen casos como Sebastián Sichel, que tomó distancia de Sebastián Piñera. Incluso mientras era candidato presidencial, también aparece Mario Desbordes en esta nota. Quien también fue muy crítico de decisiones del segundo gobierno de Piñera, Juan Carlos Muñoz del gobierno de Boric y Jaime Campos, que lo sacaron del gobierno de Bachelet, recordemos, y que ahora es ministro de Agricultura de Kast. O sea, las diferencias públicas después de salir del gabinete existen hace años. Entonces, la pregunta no es si es un exministro puede o no contar su verdad, sino más bien qué decides contar de esa verdad, porque ahí Cedini abre la cocina del poder a diferencia de los otros exministros que lo han hecho. Sí, ayer de hecho estaba escuchando La Jungla en Radio Infinita y decían esto de que en verdad la entrevista de Mara Cedini no le sirve a Mara Cedini, pero sí le sirve a algunas personas. Es que ese es el punto, por lo que yo dije ayer, sí, la están usando. Hay aquí un escenario un poco más grande. Y ahí inmediatamente Camilo Férez, que es bien agudo en ese sentido, le pregunta, bueno, ¿y esto en qué le beneficia a Kaiser entonces? Diciendo a quién le está sirviendo justamente esta entrevista a Mara Cedini, porque claro, yo creo que Mara Cedini ayer de partida lo que hizo fue quemar todos los puentes con el Partido Republicano y asumir en cierto modo que entra en una postura de Partido Nacional Libertario. Está en ese juego. Tomó postura, tomó partido. Y beneficia, digamos, a ellos en esta guerra comunicacional que tienen con Porcel TV, Próceres y el mundo de Gonzalo Feijó. Pero sabes que igual me entró la duda.
de si es apta para cualquier partido político, porque con esta entrevista también demostró que no sabe cómo No, funciona no la sabe. interna de Sí. lealtades, de códigos. Entonces que- quizás no Es la que veamos. bueno, quizá en el mundo nacional libertario así funciona. No lo sabemos. Pero eso te sirve tal vez para cuestiones de campaña, insisto. Mara Seguini tampoco nunca salió de la campaña. Claro. Pero para gobernar, ojo con eso. Ya. Distinto. 9:42.